Hola, no sé si ahora sí se ve la presentación. ¿Sí? Ok. No sé qué pasó con la computadora, pero al final reventó algo acá. Ok. Bueno, vamos a seguir eh, con la grabación, ¿verdad? Y como estábamos hablando, vamos a hablar de la auténtica resiliencia y cómo la resiliencia viene a ser un factor importante a considerar y delimitar que no es lo mismo a victimización, sino a tener un rol activo en el cambio de lo que podemos generar. Ok, ahora vamos a ir a ciertos antecedentes de resiliencia y posterior a esto les pediré que hagamos una pausa, ¿verdad? Una pausa para que podamos analizar algunos factores personales dentro del marco de la resiliencia. Ok, bueno, entonces, dentro de los antecedentes, vamos a ver que la resiliencia es una cualidad universal que ha existido a lo largo de la humanidad. Y a lo largo de la humanidad, estamos hablando de que es una capacidad humana de adaptarse y afrontar la adversidad. ¿Sí? Entonces tenemos que distinguir dos factores dentro del marco resiliente, que uno es aceptación de la realidad adversa y otro es el empezar a modificar algunos aspectos que estén bajo mi control con el objetivo de adaptarme y cambiar. Algunos historiadores reflejan la resiliencia cuando hablaban de personas y pueblos que afrontaban la adversidad. Algunos cuentos también hablan de la resiliencia y la literatura también deja evidencia de esta capacidad resiliente. Ahora, vamos a ver un video pequeño, ¿sí? Que al final lo que quiero que vean es, y analicemos posterior a esto, va a ser una discusión pequeña acerca del marco de la resiliencia. Permítanme. ¿Logran ver el video? O sea, ¿logra verse ahora la nueva imagen? Ok. Bueno, vamos a recordar un poquito de nuestra infancia y vamos a hablar un poquito del patito feo, ¿sí? Nuestra historia ocurrió hace mucho, mucho tiempo, durante un hermoso verano en el que todo era verde y el sol brillaba sobre las planicies y los bosques. A la orilla de un estanque, escondida de los depredadores, Mamá Pata había hecho su nido y empollaba sus huevos. Mientras los empollaba, Mamá Pata estaba muy aburrida, porque nadie quería ir a visitarla a su nido. Sus amigos preferían chapotear felices en el agua en vez de hacerle compañía. Entonces, fue la hora de que los patitos vieran la luz del día por primera vez. Primero se rompió un cascarón, y luego otro, hasta que todos los huevos se abrieron. Todos excepto uno. Este huevo en particular era muy extraño y parecía ser más grande que los otros. Se escuchó en todas direcciones. Los patitos habían nacido y daban sus primeros pasos. Les dijo Mamá Pata. Y luego los patitos comenzaron a repetir lo que ella decía, lo mejor que podían, mientras exploraban sus alrededores, maravillados por lo grande y hermoso que era el mundo. Pero Mamá Pata estaba muy preocupada por el extraño huevo que parecía no querer abrirse. ¿Qué le pasa a este huevo? Quizá aún no es tiempo de que se abra. Después de unos momentos, el extraño huevo al fin se abrió. Dijo cuando salió del cascarón. Era una patita muy extraña, era gris oscuro, tenía plumas rizadas y un cuello más largo que los demás pequeños. Mamá Pata le observó con cuidado y dijo: ¡Oh, qué grande eres! No eres como tus hermanos y hermanas. Tal vez eres de una gallina o de un pavo. Te pondré en el agua y veré si puedes nadar. Y así lo hizo. Mamá Pata levantó a su pequeña y la llevó a un lago que estaba cerca de ahí. Una vez en el agua, les dio la orden. Y uno por uno, los patitos saltaron al agua.
Al principio el agua era muy honda para ellos, pero pronto lograron flotar a la superficie con facilidad, incluso la extraña patita fea. No puede ser una gallina, tampoco un pavo. Es muy buena pataleando y no tiene problemas para flotar en el agua. Debe ser mía. Y viéndola de cerca se ve muy bonita. Los patitos jugaron en el agua hasta que estuvieron cansados y felices. Después, Mamá Pata los llamó de vuelta. Síganme hacia el jardín de los patos. Quédense cerca para que no los pisen otros animales y avísenme si ven un gato. Los patitos hicieron una fila muy recta detrás de su mamá y emprendieron el camino hacia el jardín de los patos. Cuando llegaron, otros patos en el jardín los miraron con ojos muy serios y exclamaron: Miren, ¿quién se atrevió a venir? Ya somos muchos y no hay espacio. ¡Qué fea es esa patita! ¡Increíble! Es demasiado extraña. Uno de los patos se acercó a la patita fea y le dio un picotazo detrás de la cabeza. Déjala en paz. No te hizo nada. No me hizo nada a mí, pero es muy grande y muy extraña. Debemos hacer algo sobre esto. Por favor, déjala en paz. Quizá no sea la más bonita del jardín, pero es bondadosa. Además, puede nadar tan bien como los demás. Tal vez mejor que ellos. Mamá Pata abrazó a su pequeña, suavizando sus plumas. Cuando ella crezca, seguramente será muy hermosa. Y así, Mamá Pata y sus patitos decidieron hacer del jardín su casa. Pero los otros patos continuaron portándose groseros con la pobre patita fea. La picoteaban, la empujaban y se burlaban de ella. Y no solo ellos, las gallinas también. La pobre patita no sabía dónde esconderse ni qué podía hacer. Estaba muy triste porque era fea y todas las aves en el patio la molestaban y se reían de ella. Un día, la patita fea no pudo tolerar más groserías y saltó sobre la cerca. Se aventuró al mundo y se dijo a sí misma: Si nadie en este jardín me quiere, iré a vivir a otra parte. Algún lugar donde me reciban con los brazos abiertos. Caminó y caminó hasta que llegó al gran estanque donde los patos silvestres disfrutaban su día. La patita fea se acercó a la orilla y lo saludó con un amable graznido. Cuando los patos silvestres notaron su presencia, la vieron confundidos y le preguntaron: ¿Qué clase de ave eres tú? Eres muy fea, pero está bien, quédate con nosotros. La pobre patita se sintió feliz de poder nadar en el estanque y de beber un poco de agua. Se quedó ahí durante 2 días, gozando de paz y calma, hasta que llegaron los cazadores. Todas las aves del estanque se asustaron mucho y las que podían volar escaparon hacia el cielo. Los perros de caza se metieron entre las hierbas, buscando a las aves, y uno de ellos, un perro con largas orejas y una nariz mojada, se acercó a la patita fea. Después de mirarla extrañado, la olfateó y siguió su camino. Soy una patita muy fea. Ni siquiera los perros de caza quieren morderme. Fui muy afortunada esta vez. La pobre patita se escondió aún más entre las hierbas y esperó algunas horas hasta que los cazadores se fueron a buscar aves a otra parte. Cuando se sintió segura, salió del estanque y corrió tan rápido como pudo. Cruzó los campos y llegó al bosque. Llegó y el otoño y las hojas se pusieron amarillas y se secaron. El viento las arrancaba y las hacía flotar. Hacía frío. La pobre patita temblaba, encogida cerca del lago. Una noche, unas aves grandes y hermosas llegaron al lago. La patita fea jamás había visto aves tan hermosas como ellas en su vida. Eran blancas como la nieve. Sus cuellos eran largos y delicados. Eran cisnes. Descansaron y luego abrieron sus enormes y magníficas alas para continuar su viaje en busca de un clima más cálido. De pronto, la patita fea sintió una extraña inquietud. Ya no podía estar quieta. Me pregunto quiénes son esas aves magníficas. No conocía su nombre, tampoco a dónde había ido,
pero se sintió más atraída hacia ellas que a cualquier otra ave que conociera. La pobre patita fea habría sido muy feliz si tan solo los patos la hubieran recibido en su bandada y no hubieran volado lejos. Llegó el invierno. La patita fea tuvo que nadar todo el tiempo y moverse de un lugar a otro para no congelarse por completo. Pero después de un rato estaba muy cansada y decidió irse a buscar un sitio más cálido. Comenzó una tormenta y la patita logró llegar a una pequeña casa a las afueras de una aldea. Se escondió detrás de la casa y esperó a que el viento se calmara. De pronto la patita fea se dio cuenta de que la puerta de la casa estaba entreabierta y decidió entrar para refugiarse del viento. En la casa vivían una anciana, un gato y una gallina. Ella tenía al gato dentro porque cazaba ratones y a la gallina porque ponía huevos. La anciana observó a la patita y entonces dijo: ¿Quién eres tú? Pareces ser una patita. ¡Qué felicidad! Ahora podré tener 2 huevos al día. Pasó mucho tiempo y la patita no podía poner ni un solo huevo. El gato y la gallina comenzaron a burlarse de ella. ¿Puedes poner huevos? No, no puedo. Entonces no voy a hablar contigo. Yo soy la más importante de este lugar. Y el gato le preguntó a la patita: ¿Te puedes acurrucar, saltar? ¿Puedes cazar ratones? No, por desgracia no puedo. Entonces, ¿para qué sirves? Y así la patita pasaba los días en un rincón, sin querer hacer nada. De pronto recordó lo fresco que era el aire afuera de la casa y lo brillante que era el sol. Comenzó a extrañar el agua y le dieron muchas ganas de nadar. No pudo soportarlo más y tuvo que contárselo a la gallina. ¿Qué es lo que te pasa? Busca algo que hacer. Con huevos o ronroneas. Así tendrás una vida sin preocupaciones. Pero se siente tan lindo flotar en el agua. ¿Qué clase de pasatiempo es ese? Es la primera vez que escucho algo como eso. Tú no puedes entenderme. Pero no hay nada que entender. Deberías de estar feliz aquí dentro donde está caliente y no estar en la tormenta. Aprende a hacer lo que te dijimos, pon huevos o atrapa ratones. Así tendrás una buena vida. Pero la patita fea ya había tomado una decisión. Yo iré a explorar el mundo entero. Si quieres. Entonces la patita se fue. Por suerte el invierno fue muy corto y la primavera llegó. Había flores por todas partes y de pronto la patita se dio cuenta de que podía extender ampliamente sus alas y que cada una de las plumas sobre su cuerpo era mucho más fuerte que antes. Voló y voló hasta que llegó a un lago cristalino. Había árboles de manzana y arbustos con lilas perfumadas creciendo a la orilla del lago. ¡Qué hermoso era todo! Entre las flores, 3 cisnes aparecieron flotando suavemente sobre el agua. Al verlos, la patita se dijo a sí misma: Me acercaré para saludar a esas aves hermosas, pero creo que van a ignorarme, porque soy muy fea. Pero no lo sabré hasta que no lo intente. Tal vez serán buenas conmigo y me aceptarán por cómo soy en el interior. La patita fea se armó de valor y se acercó volando a los cisnes del lago. Cuando la vieron, los cisnes comenzaron a agitar sus alas con mucha emoción y se acercaron a ella, muy contentos a saludarla. La patita aterrizó a la orilla del lago, creyendo que los cisnes se acercaban para decirle que se fuera. Ustedes tampoco me aceptan. Dijo la pobre patita, agachando su cabeza triste. Pero al mirar en el agua, ¡qué sorpresa! Al fin pudo ver su propio reflejo y se dio cuenta de que ya no era fea. Se había convertido en una hermosa ave blanca. Ella era un cisne, no era una patita.
Los cisnes se acercaron a darle la bienvenida admirando sus bellas plumas. No te habíamos visto antes. Seamos amigas. ¿Qué opinas? Cuando era una solitaria y fea patita, jamás me imaginé que alguien como yo pudiera hallar tanta felicidad. Y así, la patita fea se convirtió en un hermoso cisne blanco. Vivió feliz junto con los demás cisnes, sintiéndose feliz y completa, porque finalmente había encontrado su hogar. Ok. Bueno, vamos a dejar unos 5 minutos solo para discutir. Esta historia es como una versión distinta de la historia del patito feo, ¿verdad? Hay ciertos aspectos que quisiera que destacáramos acá, dentro del marco de la resiliencia, ¿sí? Número 1, la crianza, ¿sí? Y por ello es que me gustó esta historia, porque al final desarrolla un factor de crianza que me gustaría que discutiéramos un poquito. ¿Cómo fue la crianza de esta patita? ¿Cómo fue mamá en un momento? Marcos, ¿Sí? yo creo que esa parte es determinante, ¿verdad? Porque la mamá, que fue la mamá pata, vio que a pesar de que fuera diferente, empezó a buscarle la forma y dijo, bueno, a pesar de todo, ya viéndola más de cerca es bonita. Y la misma mamá en este momento asumió un rol de aceptación. Y eso creo que fue y es muy importante para crear y para mantener y sostener los recursos de la resiliencia, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Aquí es donde vemos que el factor crianza va a ser uno de los factores influyentes para el desarrollo del marco de la resiliencia, ¿sí? Ana dice, la mamá pata ve las cualidades y aunque sabía que no es, ella la trató de integrar. Sin embargo, la misma sociedad forzaba a la patita diferente a buscar un ambiente sin rechazo y burla. A pesar de sentirse rechazada, siguió buscando. Su inquietud y curiosidad le proporcionó la adaptación ante la adversidad. Aunque se sentía triste, sus compañeros le sugirieron acomodarse a la situación. Sin embargo, siguió buscando y al ir creciendo evidenció sus cambios. Al juntarse con sus pares, aún dudó de sí misma. Sin embargo, al ver quién era en su reflejo, la aceptaron por su transformación. Rosalind habla, la madre validó y fortaleció los recursos que la patita tenía, diciendo que tenía bondad, por ejemplo. Aceptar las diferencias de cada hijo y la integración. Lo que fomentó, justo como Patty, fue un apego seguro. Lastimosamente, hubo también, cuando fue el abandono, una vivencia donde la patita tenía ya los recursos para adaptarse. Vamos a hablar también de otros aspectos importantes, ¿sí? Que son aspectos que vamos a ir viendo y es, por ejemplo, la característica donde la patita denominaba el hacer y el actuar, ¿verdad? Así como el ser aceptada como factores imprescindibles dentro de su valía. Y esto es un factor de riesgo que al final se modifica con el fin de que se tenga una característica resiliente, como lo veremos más adelante. Entonces, vemos que el factor de apego va a ser un factor importante dentro de la conceptualización que se tiene actualmente de la resiliencia, donde se ve el factor histórico, porque es en la historia donde la persona empieza a significar y a dar vida a las experiencias. Ok. Pasó adversidades, tomaba decisiones, y así es como íbamos visualizando que la patita iba adaptándose también al entorno. ¿Ok? Bueno, entonces iremos ahora con otros aspectos antecedentes, ya habiendo visto esta introducción con el video, y vamos a hablar de que en el siglo XVIII, un pedagogo, Pestalozzi, habló de que había niños en la calle, huérfanos y abandonados, que mostraban un impulso por vivir. Y este impulso era lo que les motivaba a continuar en búsqueda de una mejoría frente a la adversidad.
Dentro de los antecedentes también vemos a Totearenco, quienes indicaron que los indios navajos denominaban mandala aquella fuerza interna que tenían las personas cuando tenían que sobreponerse a alguna enfermedad y esto les permitía resistir. Y es por ello que Walling y Walling utilizan el término mandala de resiliencia en vez de resiliencia con el fin de describir esta fuerza interna. Ahora, dentro de las conceptualizaciones dependeremos de cómo sea la visión de los autores y los teóricos, pero podríamos llegar a ver algunos aspectos en común. Por ejemplo, la capacidad de introspección, en donde yo como persona puedo detenerme y visualizar aquellas acciones. La capacidad de independencia, en donde no delimito que mi valor como persona radique en la aceptación de otros, sino que considero que es importante la aprobación de otros y el mundo, pero el mundo no está para satisfacerme. Tal como Ellis lo decía en muchas ocasiones, las personas se presentan a consulta en el momento en que el mundo actúa de forma injusta, pero nunca llegan a consulta quejándose de lo justo que fue el mundo en determinados momentos. Al final, el mundo viene con lo bueno y lo malo. También, dentro de la resiliencia, vamos a identificar cómo es la capacidad de relacionarse por parte de las personas. Y algo imprescindible, el sentido del humor, ¿sí? La creatividad y el área de moralidad, donde podríamos fomentar esta visión de respeto hacia el otro, los valores y la integridad del otro y de uno mismo. La resiliencia, dentro del marco de la concepción como fenómeno humano, integra muchos recursos que son relacionados con la filosofía de la TREC y tal, por ejemplo, como Jesse lo podría colocar, la aceptación incondicional es básica y es donde tenemos que darnos cuenta que al final muchos autores abogarán por factores protectores como autoestima, pero dentro del marco de la TREC nosotros abogaremos por factores protectores como la aceptación incondicional. El término, ya como resiliencia, se integra en las ciencias sociales en los años 60. Estamos hablando de que hace 80 años empieza a describirse la resiliencia y hoy en día es vista como un proceso evolutivo. La resiliencia no es inherente, sino que la resiliencia es una capacidad que desarrollamos, pero también como la desarrollamos, dada la capacidad irracional que tenemos como personas, también podemos no tener resiliencia en un momento específico. No se encuentra la resiliencia en seres excepcionales, sino que en seres normales. Tú, yo, todos podemos desarrollar capacidades resilientes. Y aquí es donde vemos y empezamos a desmitificar esta pseudo resiliencia que se había promovido, en donde lo que se hacía era promover que la persona mejorara su estado anímico con una visión totalmente positiva de sí mismo versus una posición realista, que es lo que buscaremos mediante la terapia racional, emotivo y cognitivo-conductual. Y por ello es que hablamos que la resiliencia no es para seres excepcionales, es para seres normales, es para seres que estamos afrontando adversidad. Cada quien irá desarrollando la resiliencia acorde a las vivencias que esté teniendo y no porque yo viva situaciones con mayor adversidad, voy a tener más valor de resiliencia, sino que cada quien afronta la adversidad que la vida está manteniendo hacia uno mismo. En este punto, Ana pregunta, tengo una duda, ¿a qué se refiere a seres excepcionales? Ok, entre esta frase, ¿verdad? Cuando hablamos de seres excepcionales y seres normales, que al final es lo que enmarca dentro de un artículo, es que se ha dado un tinte muy positivo a la resiliencia, en donde se destaca que las capacidades resilientes te hacen un super ser, ¿sí? Porque has logrado afrontar esa adversidad, entonces eres una persona súper poderosa. Y esto lo podemos ver en distintas formaciones, donde, por ejemplo, vemos a distintos grupos comunitarios en condición de vulnerabilidad o grupos clínicos en condición de vulnerabilidad y donde los terapeutas han fungido un rol de entrenadores que al final lo que dicen es tú eres más poderoso por haber vivido esto. Y al final
ahí hay un error, porque el haber vivido la adversidad no aumenta la valía de una persona, sino que lo que aumenta es la capacidad de los recursos que desarrolló. Pero eso no quiere decir que mis recursos, por haberlos desarrollado por una adversidad muy fuerte que viví, sean más valiosos que los recursos de la otra persona. Son historias distintas y ahí es donde tenemos que respetar los antecedentes humanistas, donde cada quien va a ir afrontando los problemas acorde a sus recursos. Y cuando hablamos de seres normales, entre comillas, vamos a hablar de la normativa, ¿verdad? Y que al final todos caemos en esa normativa de ser seres que respiramos, afrontamos problemas, etc. Así como se hablaba antes de estos aspectos y que sí resulta preocupante cuando se ve en algunos lugares en donde se dan intervenciones donde dite todos los días que tú eres la persona más valiosa que existe en el mundo. No, dite que eres valioso porque existes. Es fomentar más una intervención realista que positivista. Todo fue una práctica en cuanto a la resiliencia, dice. Ok. En 1980 es Emily Werner quien introduce el término resiliencia a las ciencias psicológicas, ¿sí? Y es muy importante que desde la concepción original de la resiliencia vamos a hablar de que la resiliencia no es permanente, no se queda detenida, ¿sí? Ni es de una base temperamental, no es que yo ya traiga las características innatas de ser resiliente. No, hay factores, por supuesto, genéticos que influyen, pero lo que sí es temperamental es el factor de invulnerabilidad visto desde un marco de aceptar la adversidad como parte de la vida, ¿sí? Esa capacidad sí la tenemos los seres humanos. Ahora, el factor resiliente lo iremos desarrollando dentro del marco de nuestra vivencia con base en las experiencias y los esquemas perceptivos con los que iremos visualizando, esas gafas con las que vamos a ir viendo la adversidad, ¿sí? En este punto, un factor que simboliza la resiliencia es la flor de loto, ¿sí? La flor de loto, y vamos a leer esta frase, como la flor de loto que se eleva sobre el pantano, mi espíritu se eleva dejando atrás el pasado y la negatividad y la oscuridad, buscando solo tu luz. En esta frase podemos resumir el aspecto de trascendencia, el aspecto de mantener una visión realista, aceptar la adversidad de lo que ha sucedido, no quedarse enmarcado en el negativismo del pasado y buscar el aprendizaje dentro de la adversidad. Esto es un proceso. ¿Por qué les digo que es un proceso? Porque muchas veces en las intervenciones, algunas personas buscan que la persona cuando acaba de vivir un evento adverso encuentre el factor de aprendizaje y trascendencia. Y eso no es posible. Muchas veces la persona primero tendrá que vivir un duelo acerca de aquellas expectativas que tenía y aquella realidad que se dio con la adversidad, regular las emociones y posterior a esto ya destacar un aprendizaje resiliente que va a ir reforzándose. Dentro de este marco de las vivencias, como lo coloca Jesse, es aceptar que la vida también tiene una parte injusta, ¿sí? Aunque no nos gusta. Aceptar que la maldad existe, aunque no nos gusta, ¿verdad? Entonces, en este punto es importante ver esto y me gusta cómo lo coloca también Omar. Considerar ser demasiado positivista resulta contraproducente para desarrollar nuestra resiliencia. Sí. ¿Por qué? Porque no permite tener una perspectiva real y aceptar la realidad de la adversidad, ¿verdad? Entonces, en este punto, cuando afrontamos adversidad, lo primero es aceptar la realidad tal cual viene, con lo bueno y lo malo, lo feo y lo bonito, ¿verdad? Y eso es algo que vamos a buscar dentro del marco de la intervención. Aquí les coloco el símbolo de la resiliencia, que es la flor de loto. Una flor que es capaz de desarrollarse en los jardines más bonitos, donde haya mantos acuíferos, etcétera, así como en los ríos y pantanos. Entonces, la flor de loto es el símbolo de la resiliencia y por ello es que ustedes visualizan que la flor de loto acompaña muchas veces a algunos centros de psicología, psicoterapia,
etc. Vamos acá a hablar de una frase, ¿sí? Y es algo muy importante que tenemos que ver, ¿ok? La resiliencia no consiste en resignarnos, sino en fomentar una auténtica aceptación incondicional. La resignación es verme como un agente pasivo dentro de todo lo que está sucediendo. Y eso no es lo que vamos a buscar dentro del marco de la conceptualización y visualización de resiliencia, sino es aceptar la adversidad con lo que conlleva, pero también visualizar cuáles son aquellos recursos que puedo integrar con el fin de cambiar esta realidad. ¿Ok? En este punto, vemos algunas consideraciones de la resiliencia. Uno, y algo que tenemos que tener claro como terapeutas, es que la población que tiene capacidades resilientes es una población clínicamente invisible. Un ejemplo de esto va a ser la terapia cognitivo-conductual focalizada en trauma. La población clínicamente resiliente es invisible en la clínica porque ha tenido los recursos para afrontar adversidad. Entonces no se va a presentar a una queja de atención clínica. Y dentro de este marco, quienes han conocido de cerca la terapia cognitivo-conductual focalizada en trauma, una de las condiciones para poder trabajar es visualizar que el cliente, si ya desarrolló características resilientes, ya no es un sujeto de atención clínica. ¿Por qué? Porque ya tiene los recursos para afrontar la adversidad y adaptarse. Y aquí quiero que nos tomemos un tiempo y vamos a hacer un ejercicio. No sé si antes de hacer el ejercicio hay alguna duda que pudieran escribir en el chat. Ana, bueno, solo añadiendo al tema de excepción, es ser excepcional y ser dentro del marco de lo que se conceptualizaba normativo, me surgió la duda porque al trabajar con personas con discapacidad y afrontar la adversidad, una persona con autismo trata de regularse mediante una compensación sensorial. Ok. En este punto, esto es lo esperable en esos casos, ¿verdad? Es totalmente esperable. Ok. En esta diapositiva, lo que significan las siglas, terapia cognitivo-conductual focalizada en trauma, que es el modelo terapéutico para trabajar trauma con evidencia científica. Ok. Trauma, entiéndase, trauma, una vivencia, por ejemplo, como un terremoto, una erupción en un volcán, abuso sexual, etcétera. Terapia cognitivo-conductual focalizada en trauma ha demostrado ser el modelo que tiene el respaldo científico. Ok, vamos a analizar en estos momentos nuestra historia de vida, ¿sí? Y vamos a hablar con nosotros mismos acerca de una situación adversa, ¿sí? Quiero que se pongan a pensar en una situación adversa que vivieron en el pasado, puede ser una situación adversa en la infancia, ¿sí? Y la idea sería que viéramos de qué forma significamos esa experiencia. Por ejemplo, se me viene en mente, por ejemplo, si yo viví un abandono de un padre, en el momento lo signifiqué como abandono y que es terrible que un padre te deje. Hoy en día podría yo decir, bueno, lo significo como que es una posibilidad, los humanos a veces están, a veces no están. Me hubiera encantado que estuviera, pero no estuvo. Entonces, ¿cómo podríamos significar esa experiencia adversa? ¿Qué emociones acompañaron a esa experiencia adversa? ¿Y cuáles fueron las estrategias con las que afrontaste esa experiencia adversa? Puede ser un fallecimiento, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un accidente, como lo coloca Clara. O sea, la idea aquí es adversidad, ¿sí? Y con la adversidad, lo común es que yo experimente emociones negativas, ya sean perturbadoras cuando hay creencias irracionales detrás o emociones saludables cuando hay creencias racionales y por ende características resilientes
de la mano. Ok. Ahora, analizando esto, quisiera que compartiéramos en el chat, tal vez no la experiencia, sino cómo fue este aspecto. Podría ser un intento de suicidio, podría ser cualquier situación adversa que yo haya afrontado dentro de mi historia de vida. Una ruptura amorosa, un duelo, un trauma, como un accidente, traición, todo lo que haya sido algo que no haya yo experimentado en algún momento de una forma que haya considerado propositiva para mí, ¿sí? Ok, un asalto, un secuestro, ok. Ahora, si nos ponemos a pensar, sería incongruente que en el momento en que nosotros estamos viviendo esa situación adversa, la primera intervención sea, ¿y qué aprendes de esto? ¿Cómo le suena? Es como un cortocircuito, ¿no? O sea, ¿qué voy a aprender de esto? O sea, lo estoy viviendo en esos primeros momentos donde está la vivencia. Pero conforme ya nosotros vamos integrando los recursos de aceptación, modificación del esquema de creencias relacionado con esto, integrando conductas que me permiten afrontar el problema, integrando una red de apoyo, etcétera, ahí sí va a ser capaz el sujeto de ver un aprendizaje trascendente tras la adversidad. ¿Ok? Bueno, habiendo analizado esto, me gustaría que colocaran si alguna persona obtuvo un aprendizaje de la adversidad, si lo pudiera colocar. Por ejemplo, yo les digo, dentro del marco de adversidades, que por ejemplo, yo viví, y si me recuerdo en la infancia, uno de los aspectos que yo aprendí es estar ahí para otras personas y cuando te necesiten apoyar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es un aprendizaje que yo podría extraer de una situación adversa que, les digo, a mí me hubiese gustado no vivirla, pero hoy en día forma parte de mi repertorio de experiencias y parte también de las creencias que hoy en día tengo, ¿verdad? Por ejemplo, Elvira nos comparte el perdonar, ¿verdad? Pero no seguir en ese lugar, ¿ok? Acepto y que tú actuaste de esa forma, pero también tomo la decisión de retirarme. Wendy me hace fuerte y valiente el aspecto de visualizar estos aspectos. Y aquí yo diría, Wendy, lo vamos a enmarcar, enmarcando el trek, es, no, o sea, no es que tú te vuelvas más fuerte y valiente, tú eres tú, pero tus características de acción se han fortalecido, ¿verdad? Brindar apoyo me ayudó a conocerme mejor y a cuestionarme qué me hizo sentir de esa manera y bueno, y ahí qué creencias estaban implicadas, María Lamajo, fortaleza y valentía, sí, viví una enfermedad, aprendí que la actitud de diferencia, ¿verdad? Me di cuenta de las, y aquí María, yo te diría, más que valiente, o sea, por el enfoque Trek, vamos a decir, me di cuenta de las características de valentía que tengo, ¿sí? Porque al final los seres humanos somos seres humanos y en Trek vamos a omitir etiquetas. No me define lo que me sucede, dice Jessie, Karen, poder esperar, ¿verdad? Nada a cambio, no importando si no soy retribuida. Aprendí a darme cuenta acerca de la independencia. Silvia añade, lo que sucede no me determina. Aprender a ser más responsable, tal vez adquirir características de fortaleza y sensibilidad, ser capaz de acción en cuanto a acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a aceptación. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, vemos aspectos donde ayudan a sobrellevar y afrontar la adversidad. Algo que tenemos que tener claro es que no vamos a decir qué bueno que me pasó esto adverso, porque al final algo adverso, desde la característica adversa, no podemos decir qué bonito que me sucedió. Así como, ay, no, qué lindo el COVID, ¿no? El COVID no es lindo, ¿sí? El COVID no tiene ninguna característica bonita. Ahora, a través de las experiencias, yo he logrado significarlo diferente y tener mayor contacto con personas que quiero, excelente.
Pero no es el COVID bonito, sino que tú, por características resilientes, has logrado abstraer algo de esta situación adversa. ¿Ok? Entonces, aprender a vivir en el presente, coloca Cristina, y es importante que veamos cómo es realmente la resiliencia. Ok. Pasando a ver estos aspectos, ¿verdad? Solo voy a colocar aquí a Luisa que colocó una reconstrucción mía y confiar en mí, ¿verdad? Exacto. Las adversidades a veces son puntos de oportunidad, ¿sí? Son puntos de oportunidad media vez los recursos estén presentes y la adversidad no sobrepase la capacidad de recursos que yo tengo desarrollado, ¿verdad? Y para eso existe el proceso psicoterapéutico, ¿no? Porque al final ahí es donde yo voy recibiendo un acompañamiento en la integración de recursos, etc. Cyrulnik habla, una desgracia nunca es maravillosa. Es un fango helado, un barro negro, una escara dolorosa que nos obliga a escoger si someternos o sobreponernos. La resiliencia define el resorte de los que, habiendo recibido un golpe, lo han podido sobrepasar. El oxímoron, que al final es una definición que ahorita voy a extender, describe el mundo íntimo de esos vencedores heridos. El oxímoron es un juego de palabras que es la palabra opuesta, ¿no? O sea, que es dentro de la adversidad voy a sobreponerme, ¿verdad? Como decir, es de día o es la medianoche. Son palabras opuestas y es ahí donde vemos que la resiliencia es la capacidad opuesta de someterse, es sobreponernos a la adversidad. Y aquí quiero que veamos una frase de Darwin dentro del marco evolutivo. No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes, sino que sobreviven los seres más flexibles y adaptables a los cambios. Les pido que analicemos esta frase, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué piensan de esta frase? Yo podría ser una persona altamente inteligente y decir, por ejemplo, bueno, la terapia cognitivo-conductual es la única terapia basada en evidencia. Pero resulta que hay nuevos estudios que demuestran, por ejemplo, que viene una nueva terapia y que demuestra efectividad. Y yo digo, no, es que esto no, ¿ok? Ahí no estoy evolucionando, ahí no estoy adaptándome, ni estoy respondiendo a las necesidades de. Y es por ello que ustedes ven que hay muchos cambios, inclusive en los modelos terapéuticos, porque están respondiendo a las necesidades contextuales y a las necesidades históricas que se están dando. ¿Ok? Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, voy a responder una duda aquí que dice, bueno, si es correcto desde la TREC la expresión resignificar la experiencia. Como expresión, está bien, no es un concepto de la terapia, porque es más que nada un concepto de la psicoterapia gestal, pero aquí hablamos que, por ejemplo, para resignificar la experiencia necesitamos modificar los esquemas cognitivos que está teniendo la persona, ¿verdad? Ok. Y bueno, Ana nos comparte la historia también de resiliencia, en donde vio la adversidad de mentira, etcétera, y al final ha tenido ciertas consecuencias con las cuales ha ido afrontando, ¿verdad? Ok. Marta habla como lo hizo Viktor Frankl. Es interesante cómo lo hizo Viktor Frankl, y aquí les voy a colocar algo interesante también. Boris Cyrulnik, que es uno de los máximos representantes del tema de resiliencia, también vivió los campos de concentración con su familia. Toda la familia fue quemada en esos campos de concentración. Y es ahí donde vemos que empieza a realizarse una comprensión holística de estos fenómenos. Excelente. Y bueno, sí, la capacidad de inteligencia va a estar en la adaptación. Gracias, Wendy. Bueno, vamos a adentrarnos ahorita a los conceptos de la resiliencia. Vamos a hablar de dos generaciones de resiliencia en cuanto a estudios. Una previo a los años 90, que es la primera generación,
Y la segunda, que es a partir de los años 90, donde vemos la segunda generación. Ahora, algo acá importante es que no es que ninguna de estas generaciones esté descontextualizada o desactualizada, sino que son concepciones distintas. Para comprender la resiliencia podemos llevar dos vertientes. Número uno, a enfatizar en las cualidades del individuo para superar la adversidad, cómo el individuo con su autoestima y autonomía puede superar esa adversidad. Y ahí es muy importante no caer en ese positivismo. Y aquí es donde vemos que ellos desarrollan un modelo triádico de resiliencia, donde van a ver que existen características genéticas y temperamentales que tiene el individuo, que algunas de ellas van a ser activadas por este ambiente favorable, pero también va a existir una fortaleza intrapsíquica personal y las habilidades que ha aprendido y que se orientan a la resolución y a la acción. Si se dan cuenta, en este modelo triádico se resume todo lo que hemos venido hablando, que hay características que tenemos innatas, hay características relacionadas con el ambiente y hay fortalezas intrapsíquicas ligadas a estos aspectos. ¿Ok? Bueno. Vamos ahora con esto. Ahora, la primera generación enfatiza en esas condiciones o características que promueven el desarrollo de características resilientes por parte del individuo. Esto es una concepción en donde yo, persona, voy a desarrollar estas características basándome en aquellos antecedentes, basándome en el desarrollo ambiental, etcétera, para desarrollar las características resilientes. Dentro de este marco vemos el foco de la introspección, la independencia en el poder fijar límites con otras personas, poner tareas cada vez más exigentes para mi persona y dejar retos personales, y el aspecto de moralidad, que esto es, dentro de la concepción, algunos de los pilares que vamos a desarrollar como resilientes desde la concepción de la primera generación, es la competencia social, la capacidad de resolucionar conflictos y la autonomía con un sentido y propósito de futuro de base, ¿sí? Esta es la primera generación de resiliencia. Ahora, vamos con este punto. En el punto de la segunda generación, lo que vamos a ver es que hay una dinámica y se va a focalizar más que en las características personales o en la influencia del ambiente, en la interacción yo-ambiente, en donde se va a promover una adaptación positiva gracias a la resiliencia. La resiliencia, desde el marco de la segunda generación, es enfatizada como un marco de proceso, promoción y un contexto social en el cual se desarrollan dichas habilidades. Esta concepción de la resiliencia inicia a mediados de los 90 y se centra en una pregunta específica. Y la pregunta es, ¿cuáles son los procesos asociados a una adaptación positiva, dado que la persona ha vivido condiciones de adversidad? ¿Cuáles son esos procesos que conllevan a que la persona desarrolle algunas características positivas inmerso dentro de una adversidad? Y es donde desde el año 2000 ha considerado que la resiliencia ya no es un factor estático e inherente, sino es dinámico, que se interrelaciona con influencias ambientales y con aquellas características propias del individuo, en donde están interactuando, ¿verdad? En continua relación, y ahí es donde vemos el factor y concepción ecológico de la resiliencia. Aquí está el modelo ecológico de Bronfenbrenner, y aquí es donde vemos algunos aspectos relacionados con todo el aspecto dentro del marco del desarrollo de la resiliencia, donde vemos elementos como la participación comunitaria, la nutrición, redes de apoyo, en niños es la promoción del juego, la participación parental dentro del estilo de crianza. Vamos a ver también el marco del apoyo afectivo, y dentro de este marco del apoyo afectivo es la presencia de otros significantes, el nivel ontogénico, el nivel propio, ya yendo al área de políticas, ver cómo es la abogacía y el marco de políticas
dentro del individuo. Y bueno, dentro del nivel ontogénico, la autoestima, aunque para el marco de la TREC no utilizaremos autoestima, sino utilizaremos la autoaceptación, el fomentar la autonomía, la creatividad y el humor, que son características propias del individuo. Ok. Más adelante vamos a visualizar algunos factores influyentes. No quiero que olvidemos que la crianza sí es significativa dentro de este marco y no quiere decir que quien se desarrolló con un nivel de, pues se desarrolló bajo una crianza, un estilo de apego inseguro, no va a tener la posibilidad de desarrollar características resilientes. No es así porque al final puede adquirir recursos que le permitan afrontar la adversidad y adaptarse. Y vamos a ver aquí la definición de la RAE para la resiliencia. Y vamos a ver qué es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido o un accidente, etc. Aunque la RAE no es una definición significativa dentro del marco psicoterapéutico, es una definición a la cual puede acceder cualquier otra persona y dicha definición también enmarca lo que psicológicamente se plantea como resiliencia. Citando a Luthar y Piketty, vemos que la resiliencia es un proceso que permite a una persona desarrollarse con, entre comillas, normalidad y en armonía con su medio. Entonces, al hablar de normalidad, estamos hablando de que la persona está respondiendo a la adaptación al medio, ¿sí? A pesar de que sea un contexto desfavorecido y donde hubo deprivación sociocultural, a pesar de haber experimentado situaciones desfavorables desde la niñez, ¿sí? Vamos a hablar dentro de este marco algo muy importante. 1. La resiliencia es un proceso, ¿sí? Punto a destacar. No es un producto, es un proceso. 2. Va a permitir a la persona este desarrollo con normalidad. ¿Qué quiere decir esto? A la persona le va a permitir adaptarse a las dificultades dentro de su marco y contexto. No es, bueno, es que es normal, no, sino que dentro del marco estadístico está respondiendo a lo esperado socialmente. Va a vivir en armonía. ¿Qué quiere decir? Esto va a haber una congruencia, una sintonía entre la emoción. No quiere decir que esté viviendo emociones positivas todo el tiempo, ¿no? Sino que van a haber emociones negativas, pero emociones negativas que resultan saludables para ese momento. Vive en un contexto desfavorecido o ha vivido en donde se le ha sido privado de ciertos beneficios y esta deprivación sociocultural, ¿ok? Donde no pudo la persona desarrollar todo acorde a las expectativas dentro del contexto social. Y algo muy importante es también delimitar la cultura, porque no lo que es culturalmente resiliente para un contexto específico o para una dinámica familiar específica, lo será para otra. Y muchas veces la persona va a haber experimentado situaciones desfavorecidas dentro del marco de la niñez. Y es ahí donde existen ciertos recursos donde la persona empieza a significar o inclusive algunos factores de riesgo como las creencias irracionales que desarrolló en esos momentos. Uriarte habla de que dentro del marco general de la resiliencia, este es un fenómeno que despierta interés por la psicología, la psicoterapia y la psicopatología. No es un fenómeno social como era enmarcado en los años 60, sino también es un fenómeno dentro del desarrollo de la salud mental. Y aquí es donde tenemos que hablar de algunos factores distintivos de la resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, no podemos dejar de un lado que cuando la persona tiene características resilientes, va a poder mantener una adaptación positiva. Y una adaptación positiva no es igual a una adaptación bonita, buena, etcétera, sino es donde la persona tiene connotaciones ideológicas y teóricas, en donde considera su contexto y género y se adapta a este aspecto. Hay una manifestación emocional adaptativa, saludable, no perturbadora,
cuando la persona ha logrado destacar estas características resilientes. Por ejemplo, acepto haber vivido esta adversidad, no me gustó, pero a veces la maldad existe en el mundo. Entonces voy a experimentar, por ejemplo, molestia, pero ya no una rabia que me mantiene rumiando odio hacia la persona que ejerció un acto violento contra mí, sino una molestia en donde yo voy a buscar factores protectivos, voy a buscar, por ejemplo, actuar con justicia, etcétera, en búsqueda de adaptarme ante este marco adverso. Y algo muy importante es lo que antes llamábamos los factores protectores y hoy en día ya el término factor protector se deja de utilizar para hablar de mecanismos protectores. ¿Por qué? Porque el factor protector hacía alusión a las características del individuo, pero ahora vemos que estas características responden dentro de un contexto. Y, por ejemplo, la característica se ejecuta dentro de un medio y el medio responde a este mecanismo protector que posee la persona. Entonces, vamos a ver que aquí lo que vemos con estos mecanismos protectores es una integración al ambiente y los mecanismos, importante, van cambiando. Van aumentando dentro de su presencia, van disminuyendo en cuanto a la actividad, etcétera. Por ejemplo, algunos mecanismos protectores son aquellos parentales. Por ejemplo, el apego seguro es un mecanismo protector parental. Aquellos mecanismos familiares, hay otros mecanismos ambientales o hereditarios. Por ejemplo, la intelectualidad, el ambiental, por ejemplo, el haber tenido la oportunidad de convivir con pares, etc. Estos son mecanismos protectores. Y bueno, haciendo mención rápidamente de todo esto, vamos a ver que la resiliencia se construye, no se nació con ella. ¿Sí? Y es ahí donde vemos que la resiliencia requerirá, ¿verdad?, de ciertas bases, como el cumplimiento de las necesidades materiales básicas, aceptación fundamental de la persona como cimiento, una planta baja donde podamos fomentar el sentido de vida de la persona, ¿verdad? Y en el primer piso, o sea, lo primero, aquí se habla dentro de este marco de la construcción que realizó Van Istendel, es la autoestima y aptitudes de humor, así como competencias. En TREC lo veremos como la aceptación, la autoaceptación, la aceptación incondicional de la vida y de los otros, dentro de ese marco de aptitudes. Y el techo, ¿verdad?, va a ser las experiencias que se van a descubrir con estos recursos que ya voy integrando dentro del marco de la resiliencia. Ok, bueno, habiendo dicho todo esto, todo lo anterior, ahora vamos a hablar de cómo desarrollamos algunos esquemas cognitivos dentro del marco de la comprensión de aquellas características y cogniciones que van a llevar a una presencia resiliente de este marco. Primero, los seres humanos tenemos experiencias tempranas, ¿sí? Tenemos vivencias en la niñez, en donde nosotros vamos a ir visualizando mediante mapas operativos internos, como los llamaba Bowlby, o los esquemas cognitivos dentro del marco de la terapia cognitiva, cómo es el entorno, cómo es papá, cómo es mamá, cómo son los amigos, y cómo voy a ir desarrollando estas experiencias tempranas y cómo voy a ir generando pensamientos de cómo interpretar estos aspectos tempranos. Asimismo, van a haber factores biológicos, porque dentro del marco de las vivencias hay algunas que no me van a hacer sentido, pero eso tiene que ver más que nada con el área temperamental personal. Estos dos me van a permitir generar esquemas cognitivos. Ayer lo hablaba con un grupo de entrenamiento y los esquemas cognitivos no es que los desarrolle automáticamente, sino que es la forma en que el cerebro humano logra significar la experiencia y almacenarla y transmitirla. Luego, vamos a ver que hay una asociación de la vivencia con el esquema, en donde el esquema de pensamiento se ve reforzado por la vivencia, y esto va a conllevar a consecuencias emocionales a través del esquema de pensamiento. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo
les diría, bueno, un niño que viene y que papá y mamá lo criaron privado de la exploración porque tenían temor a que el niño se contaminara, se golpeara, etc. Entonces, esa experiencia temprana, y supongamos que el niño ya tenía un factor biológico al cual le era sintónico, conllevó a la generación de un esquema cognitivo. Un esquema como el mundo es inseguro y yo debo de estar seguro en el mundo. Entonces, acá, cualquier vivencia, por ejemplo, una vivencia que conlleve la connotación inseguridad, va a activar el esquema de tengo que estar seguro en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, un freno de un carro, que no tiene un significado de inseguridad tal cual, ¿verdad? Pero lo asoció durante su proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, el freno del carro conlleva a que el niño, por ejemplo, ya este futuro adulto, ¿no? Este adulto dice, cuando freno el carro, activo el esquema que dice, tengo que estar seguro, porque este freno está representando la inseguridad del mundo. Y es ahí donde activa consecuencias emocionales, como la ansiedad, y conductuales, por ejemplo, como ahorillarse, etc. Todo esto se da con base en los esquemas que el cliente ha aprendido y como con base en esos esquemas, cómo los asocia con las experiencias, y esto es puro conductismo, puro conductismo. Ahora, el ciclo resiliente va a delimitarse gracias a lo siguiente. Las personas vivimos situaciones adversas. Si en esas situaciones adversas yo logro generar creencias racionales, pensamientos flexibles, lograré obtener emociones no perturbadoras y conductas que responden al contexto y se van a adaptar. Y es ahí donde vamos a tener una base resiliente, gracias a estos esquemas de pensamiento racionales. Situación adversa, por ejemplo, el freno, una creencia racional, yo quiero estar seguro, pero al final a veces puedo vivir inseguridad en el mundo, una emoción no perturbadora como la preocupación y una conducta que podría ser llegar, buscar un lugar seguro y revisar el vehículo. Entonces aquí quiero que vean que hay un ciclo resiliente en donde se van a estipular distintas vivencias, experiencias, y al final es un fenómeno que es un proceso. Porque dentro del marco conceptual de la TREC, la naturaleza humana, ¿sí?, se orienta a generar creencias irracionales en un primer momento. Pero nosotros, como humanos, tenemos la capacidad de cambiar esas creencias irracionales por creencias racionales. Y en ese punto, dando una comprensión ya mediante el modelo ABCDF de la resiliencia, va a ser la siguiente. 1, vamos a vivir adversidades, ¿sí? Y las adversidades van a conllevar a creencias por la interpretación que le damos de adversidad que van a llevarnos a emociones negativas. Y así es. Una adversidad no va a ser común que nos lleve a una emoción positiva. Por ejemplo, cuando yo escucho, por ejemplo, algunos podcasts y que dicen, bueno, qué lindo el COVID. Yo digo, bueno, solo pensemos, es lindo tener la amenaza constante de que las personas que tienes cerca pueden enfermar, pueden morir, o puedes enfermar y puedes morir. Es lindo tener la amenaza constante de que el factor económico es incierto porque no hay una realidad en cuanto a saber si abrirán, cerrarán el país. O sea, ¿es lindo eso? No. Entonces, ¿qué tan común sería que una persona se sienta feliz al haber coronavirus? ¿Sí? Vamos a eso. Ahora, dentro del marco resiliente, yo puedo aprender y continuar a través de este marco de la vida. Y sobre todo, lo que nos viene después del coronavirus, que va a ser el destacar las características resilientes de cada persona por haber afrontado esta adversidad. Personas que vivieron pérdidas, ya de cualquier tipo, humanas, económicas, etcétera, ¿verdad? Personas que cursaron un diagnóstico, personas que no pudieron mantener una interacción social, etcétera, etcétera.
va a ser parte de la adversidad que veremos venir. La adversidad es muy importante que la veamos de distintos tipos y sobre todo para la resiliencia. Una adversidad puede ser aquella que yo percibo. Yo le doy un significado como evento adverso, ¿sí? Por ejemplo, perdí el examen y yo percibo que eso es negativo para mí. Mientras que hay otros tipos de adversidades donde se pueden definir objetivamente por situaciones de riesgo y factores de adaptación negativa. Por ejemplo, traumas, violencia sexual, desastres naturales, son adversidades objetivas, ¿sí? Sobre las cuales voy a buscar mantener ciertos pensamientos saludables que me permitan adaptarme a esa adversidad. Y uno de los pensamientos lesivos en la adversidad es: lo malo no tiene que sucederme a mí ni a los que yo quiero, ¿sí? Lo negativo no tiene que sucederme a mí ni a los que yo quiero. Eso es un pensamiento irracional. ¿Por qué? Porque al final yo no voy a tener control de algo negativo que va a suceder. No es algo que yo desee que suceda, sino que está en manos externas y se da de esa forma. Y es por ello que un pensamiento racional en esos momentos sería: me gustaría que esto no se diera, ¿verdad? Sin embargo, hay personas malas en el mundo, más que personas malas, lo vemos como personas con conductas negativas en el mundo. A veces el mundo actúa de forma injusta, etc. Entonces, la perspectiva subjetiva va desde una connotación donde yo lo interpreto como adverso, pero en una realidad social, en un consenso social, no es para todos adverso, mientras que una realidad objetiva adversa es aquella que por consenso social delimitamos que es adversa. ¿Por qué? Porque pone en riesgo a la persona y los factores adaptativos. Vamos a hablar de esta también adversidad que es creada por situaciones de vida muy estresantes, como mantener, por ejemplo, un desgaste en el trabajo, por ejemplo, el factor económico, etcétera. Entonces, cuando hay situaciones muy estresantes, puede ser que yo infiera esta adversidad. O aquellas adversidades que son creadas por un conjunto de situaciones de riesgo, por ejemplo, la pobreza, la falta de educación, son elementos adversos que se crean por el factor de riesgo que conlleva. La pobreza conlleva factores y situaciones de riesgo, entre otros. Ok. Habiendo tenido, bueno, Lizzie pregunta si hay que diferenciar entre los dos tipos de estrés. Más que nada, el autor, cuando habla de estrés en ese marco, habla del estrés no saludable o el distrés, ¿sí? Porque al final está conllevando a un desgaste fisiológico en la persona que va acompañado de emociones perturbadoras como la ansiedad o el enojo. ¿Ok? Bueno, ahora, habiendo visto la adversidad, en la adversidad la persona activa el esquema de creencias y le da una interpretación propia a la adversidad. Generalmente vamos a hablar de 4 tipos de creencias. 1, la exigencia, donde la persona exige en la adversidad no haberla vivido o exige otros aspectos filosóficos, como por ejemplo, yo debo de protegerme, debo de proteger a los que quiero, etc. Y estos esquemas y las exigencias van acompañadas de una o más evaluaciones que son el mensaje de intolerancia a la frustración, que la intolerancia a la frustración es relacionada con el no soporto, ¿sí? Por ejemplo, pongamos una situación adversa, para este ejemplo, una situación adversa podría ser, por ejemplo, la erupción que hubo del volcán de fuego, una creencia irracional que se activa en ese momento, por ejemplo, cuando se dio la erupción, que es un evento adverso, yo pierdo mi hogar y pierdo familiares. Yo en ese momento podría exigir irracionalmente, decir, es que esto no tuvo que haber pasado. ¿Y por qué es un pensamiento irracional? No es porque estemos invalidando que la persona no haya deseado que no se diera, porque nadie desea la adversidad,
sino que es irracional porque a veces hay accidentes, hay elementos adversos que suceden en la realidad. Y citando a Epicteto, si nosotros vemos y no aceptamos la realidad de forma objetiva como la vemos, ¿sí? Si yo no acepto, por ejemplo, a la persona tal cual es, yo voy a conllevar a que exista una probabilidad de perturbarme más. ¿Y qué es aceptar a las personas como son? Por ejemplo, si yo acepto a mi hijo como es, diría, yo acepto a mi hijo, acepto que mi hijo es un ser vulnerable que puede vivir algún accidente, algo que yo no deseo, acepto que mi hijo es un ser mortal, algo que yo no deseo, pero acepto que existe esa probabilidad de que pueda darse, ¿sí? Ahora, la irracionalidad no me permite ver esto. La irracionalidad lo que me permite ver es, no, es que él tiene que ser exitoso, tiene que ser productivo, yo tengo que lograr afrontar, a mí me tiene que ir bien en la vida, cuando al final no tenemos garantías absolutas de esas exigencias. Y esas exigencias acompañadas de pensamientos de intolerancia a la frustración, por ejemplo, el mensaje no soporto, o sea, si eso sucede, yo no lo soporto. Si eso sucede, yo soy una mala persona cuando coloco etiquetas, ya sea para mí o la vida, o cuando mantengo pensamientos catastróficos en donde lo malo se vuelve el 100% malo, se vuelve lo más malo que puede suceder, no para mí, en el mundo, ¿verdad? Esas creencias, cuando se activan, que son creencias no conscientes, son creencias automáticas, de las cuales al darme cuenta yo sí tendré la responsabilidad de elegir modificarlas o no. Cuando las modifico a creencias racionales es cuando empiezo a destacar también características resilientes. Pero las consecuencias de una creencia irracional van a ser perturbadoras. Emociones como la depresión, emociones como la ansiedad, el enojo, la rabia, la vergüenza, versus si esas creencias que mantengo son creencias flexibles, adaptativas, que responden a una evidencia, etcétera, van a llevar a emociones como la tristeza, como la molestia, como la preocupación, emociones más saludables y adaptativas, y esto destaca características resilientes, aceptando y afrontando la adversidad. Va a haber también un acompañamiento de conductas, una fisiología que acompaña la emoción y algunos pensamientos que derivan dentro de ese marco. Por ejemplo, dentro del marco de la erupción, yo lo que pude haber experimentado era ira con el mundo, ¿sí? Pero cuando yo flexibilizo y digo, bueno, me hubiese encantado que eso no sucediera, pero a veces el mundo trae cosas malas, voy a activar molestia como emoción, conductualmente me voy a activar, mientras que con la ira lo que voy a hacer es destruir, fisiológicamente no voy a tener un desgaste como con la ira, y poscognitivamente, por ejemplo, la ira llevaría a un pensamiento como el mundo es inseguro, la vida es mala, generalizaciones o personalización, como todo lo malo me sucede a mí, mientras que un pensamiento racional llevaría a veces cosas malas me han sucedido, a veces el mundo es malo, aunque no me guste que así sea, etcétera, etcétera, ¿verdad? En cuanto a consecuencias fisiológicas, ¿se refiere a enfermedades? No, las enfermedades no se ven dentro del marco fisiológico, sino que la fisiología habla de cómo el cuerpo responde a la experimentación emocional. ¿Ok? Cuando hay creencias irracionales, en la intervención lo que buscamos es debatir esas creencias con evidencia, con el fin de lograr estructurar hasta llegar a esos pensamientos flexibles, racionales, lógicos, basados en la realidad, que permiten la experimentación de un cambio funcional, emociones saludables y que no perturban al individuo. Ok. Habiendo visto esto, lo que quisiera enfatizar dentro del marco de la resiliencia es que la resiliencia va a requerir de pensamientos racionales dentro del marco de la vivencia de la adversidad. Adversidad como, por ejemplo, hablábamos de duelo. Una creencia irracional diría, no, papá no, nunca tuvo que haber muerto. Es terrible que eso haya sucedido. Un pensamiento irracional iría de esa forma. Un pensamiento racional iría como, me hubiese encantado que papá no muriera y que hubiese sido eterno, aunque es ilógico pensarlo así. Papá era un ser mortal, en algún momento iba a fallecer. Yo no quería que sucediera, ¿sí? Es de las peores cosas que he vivido en la vida, pero en la tierra hay cosas aún más terribles.
¿verdad? Otras personas también han afrontado la pérdida de un padre, y es porque al final los seres que nos rodean son mortales y en algún momento podrían fallecer, ¿verdad? Esos son pensamientos racionales que conllevarían a una emoción como la tristeza, ¿verdad? En el lugar de una depresión como característica no resiliente. La resiliencia va a ir acompañada de emociones sanas, ¿sí? Emociones que me van a permitir resolver, emociones que no me van a estancar, emociones que me van a permitir aceptar lo malo que también viene en la vida, emociones que me van a permitir actuar con lo que yo puedo cambiar en medio de esa adversidad. Ok, vamos a dejar un espacio para ver si hay dudas y luego ya les explico, ya más que nada un aspecto logístico de el diploma, etcétera. ¿Ok? ¿Alguien quisiera agregar? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Marcos, yo tengo la pregunta ahorita sobre las temporalidades en que se llevan los procesos. Cómo pasamos un poco el tiempo de donde estamos asimilando todas esas emociones que se van creando a partir del momento adverso y cuánto sería lo prudencial para ir avanzando hacia la parte funcional, llamémosle así. Ok. Vamos acá con esto. Dentro de la vivencia de la adversidad depende de la magnitud de la adversidad. Mientras mayor adversidad, mayor probabilidad de que el tiempo sea mayor en intervención. ¿Sí? 1. 2. Dependerá de los mecanismos protectivos que tenga la persona. Mientras menor número de mecanismos protectivos, mayor número de sesiones vamos a requerir. 3. ¿Qué tan comprometida está la persona al cambio? 4. ¿Qué tanto ha aceptado la persona la problemática actual? Dependiendo de estos factores, podríamos dar un pronóstico de temporalidad, aunque los procesos, recuerden, no tienen, no tienen un tiempo específico. Se puede hacer un cálculo aproximado. Por ejemplo, cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual, si hablamos de tiempos estimados. Mari, te estoy silenciando porque suena ahí, te estoy silenciando. Ok. Entonces, en ese punto es importante considerar múltiples factores para dar un pronóstico de cuánto tiempo nos llevará el proceso de cambio. Si hay un duelo, por ejemplo, complicado, recordemos que un periodo de duelo va a tener una duración de 1 año, ¿verdad? Dentro del proceso esperable. Dentro del proceso no esperado, vamos a hablar como un duelo complicado, vamos a hablar que se ese tiempo, ¿ok? Entonces, en ese punto es importante como considerar esos factores. Ahora, en un proceso promedio, estamos hablando de 12 a 18 sesiones. Mari, ¿te puedo molestar? Es que se te está activando el micrófono y se escucha todo, perdona. En ese tiempo promedio se puede delimitar, por ejemplo, un tiempo promedio en terapias es de 12 a 18 sesiones, de 12 a 20 sesiones. Ok. No sé si con eso respondo a tu duda. Sí, gracias. Gracias, Olivia. Ok. ¿Alguna otra duda? Marcus, yo tengo una duda con referencia a los recursos. Cuando tú mencionas, dependiendo de los recursos que cuente la persona, supongamos, para irse adaptando, ¿como qué recursos más o menos te refieres? ¿Como recursos de apoyo psicológico o grupos de apoyo? Uy, perdona, es que, perdona, no te escuché mucho lo último, es que cuando hablamos de recursos, ¿decías? Sí, si nos referimos a si contamos con apoyo psicológico, grupos de apoyo aparte de esto, o los recursos, más solo para tener una idea más clara. Exacto, sí, cuando hablamos de recursos, estamos hablando de los recursos Más o menos, personales, ¿verdad?
recursos personales como fortalezas psicológicas que poseo, ¿verdad? Ahora, mecanismos protectivos como qué más, por ejemplo, el estilo de crianza que yo tuve, por ejemplo, si tuve un apego seguro, eso va a ser un pro. Si no lo tuve, eso ya no es un mecanismo protectivo, ¿sí? Entonces, si yo tengo acceso a un servicio de salud mental, si yo tengo las necesidades básicas suplidas, esos son factores que pueden promover una mayor probabilidad de destacar estas características resilientes. Ok, muchas gracias. Si en caso la persona cuenta con recursos, digamos, limitados, ¿verdad? Por cualquier razón, tendríamos que entonces ir apoyando a la persona a crear estos recursos, ¿verdad? Para afrontar y que tenga una resiliencia. Sí, y sobre todo a aceptar, ¿sí? A aceptar que, por favor, el aceptar no lo vayamos a confundir con resignarme. Aceptar que mi realidad está siendo adversa en este momento y verme yo como un agente activo de algo que puedo modificar en esta realidad. Sin embargo, si habláramos de resignación, que es como lo hablan otros modelos que dicen que la aceptación es igual a resignación, que en TREC no se ve así, la resignación sería, bueno, esto es lo que pasa y así es mi vida. Eso no es resiliencia, eso es pseudo resiliencia. Muchas gracias, Marcos. ¿El proceso resiliente se da igual en niños? Sí. Las características resilientes en niños son las mismas. Se adaptan a una realidad dentro del marco adverso, aceptando la realidad y también viendo algunos aspectos que podría cambiar dentro de su realidad, ¿verdad? Y por ello es que la capacidad empática del terapeuta tiene que ser ampliamente desarrollada porque al final se verá un acompañamiento del marco resiliente, ¿verdad? A aceptar esa realidad y aceptar que sí puede cambiar y aceptar que no puede cambiar en este momento. Puede ser que más adelante, con más años, yo pueda modificar algunos aspectos, ¿verdad? Ahora, si vemos algunos aspectos, ¿cómo se llama? Estoy respondiendo acá. Si vemos algunos aspectos de características que están poniendo en riesgo la integridad física del niño o la persona, ahí es donde la persona tiene que tomar dentro del marco de resiliencia, trabajar en esa aceptación de tomar esa distancia con ese ambiente que está siendo un factor de riesgo contra su integridad, ¿verdad? Por ejemplo, casos de abuso sexual, tomar la distancia de quien está siendo él o la perpetradora. ¿Ok? Marcus, tengo una duda. Aquí, ¿qué papel juega la inteligencia emocional? ¿O no juega ningún papel? Les voy a comentar, la inteligencia emocional dentro del marco de intervención TREC no se toma como un concepto con validez científica, aunque sí conocemos y todos hemos leído de inteligencia emocional y la definición es bastante oportuna dentro del marco de la regulación, no tomamos o sea, sí se toma la inteligencia emocional dentro del marco científico, pero la que no se toma son las inteligencias múltiples y los factores de inteligencia emocional que muchas veces han promovido algunos autores que han sido más orientados a bestsellers que a un desarrollo científico del marco de intervención. La inteligencia emocional, al final la podríamos resumir como una conciencia emocional, así como una regulación emocional dentro del marco científico, ¿verdad? Y la idea sería de poder promover el desarrollo de habilidades que me permitan regular emociones que son saludables y estas emociones saludables poder orientarlas a conductas que me permitan afrontar la adversidad que estoy viviendo. María José, ¿tiene alguna duda? Sí, hola. Hola, hola. A ver, cuando hablas del ABCDEF, en la parte, bueno, la adversidad, las ven creencias, tengo la confusión entre la B y la E, que serían las creencias irracionales, y la otra, creencia racional efectiva. Dentro de la B, entonces, ¿no entrarían las creencias adaptativas también? No, dentro del marco del modelo ABCDEF, en terapia, se ve la B como la BI, no se le coloca como la I, ¿verdad? Sino la BI es la B y la E sería la BR, sería la creencia racional.
Ya, ya. O sea que las creencias racionales no entran en la B. Dentro del marco ABCDF de trabajo terapéutico, no. Ya. Sí, o sea, dentro de la descripción de lo que es una creencia, sí. Pero en el esquema de trabajo terapéutico, ABCDF, la BI, que aquí no se pone BI, pero es la BI, ¿verdad? Es la creencia irracional. Ahora, la E sería la BR, que es la creencia racional. Ya, perfecto. Ahora sí. Ok, gracias. Ampliar un poquito más de la diferencia de resignación y resiliencia. Ok. Bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que, bueno, donde yo vivo, siempre asaltan. Resignarme es, ok, siempre asaltan y yo no puedo hacer nada. Entonces yo me acostumbro a que me asalten. Ahora, resiliencia, que es orientada a una aceptación, es acepto que el lugar donde yo vivo es inseguro. Sin embargo, me veo como un agente que puede generar cambios. Supongamos, un cambio, voy a buscar firma de vecinos para que podamos poner un guardia. Voy a llevarme el teléfono que no uso por si hay un asalto, ese se lleva. O sea, la resignación no activa a la persona, sino que únicamente la delimita como un agente pasivo de esto está sucediendo y me acoplo a. La resiliencia con el marco de aceptación es acepto la adversidad que estoy viviendo, pero también acepto que puedo modificar algunos aspectos o tomar ciertas acciones dentro del marco de aceptar la adversidad. No sé si con eso respondo tu duda, Cindy. Sí, muchísimas gracias. Ok, gracias. Ok. Si no hay más dudas, vamos a ir únicamente con avisos generales. Número 1. Disculpa, una pregunta. Sí, Ale. Yo trabajo con personas migrantes y ahorita me surge la inquietud de si se puede como desarrollar una supercapacidad de resiliencia, una sobrecapacidad. Porque, por ejemplo, trabajo mucho con migrante retornado. Entonces, cuando uno da como cierto monitoreo, seguimiento, se entera uno de que volvieron a emprender la ruta migratoria de manera irregular en su búsqueda de llegar a su país de destino, que regularmente suele ser Estados Unidos. Pero cuando uno tiene ciertas entrevistas con ellos y ciertas interacciones, pues dicen, no, esto ha sido una experiencia positiva para mí, he aprendido mucho, pero es como que no me siento vulnerable, sino que esto me motiva a tratar de perseguir, a pesar de todo lo que me haya podido pasar en la ruta migratoria que me tocó experimentar. Okay. Entonces, no sé si hay como ese límite que se pueda sobrepasar. Aquí habría que ver y habría que delimitar. Por supuesto que van a haber personas que van a desarrollar una capacidad resiliente ante toda la adversidad que han vivido y van a decir, bueno, al final acepto los riesgos y acepto los beneficios que pueden haber y yo lo veo como una oportunidad y la deseo ejecutar de forma libre. Eso respondería a una capacidad resiliente. Ahora, si yo noto que estoy teniendo problemas físicos como manifestaciones somáticas y un positivismo, que esto es lindo, etcétera, ahí estamos hablando de posiblemente una racionalización que va a ser un mecanismo que la persona ha optado con el fin de adaptarse a esta adversidad, pero habría que trabajar con ellos en la aceptación de la realidad. Todo esto dependiendo de si la persona considera que es o no un problema, ¿sí? Si para la persona auténticamente no está siendo un problema, puede ser que dentro de su marco de conceptualización y contexto no sea un problema y dentro del marco empático nosotros vamos a comprender esta información como tal, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias a ti. Ok, algo muy importante es poder desarrollar habilidades de solución de problemas para poder avanzar cualquier adversidad. Sí, las habilidades de solución de problemas son interesantes dentro del marco de lo que Disurila plantea. Ahora, en TREC es importante también trabajar el acompañamiento emocional de esa solución de problemas por si la solución no funciona, ¿sí? ¿Qué solución deseas y qué te ha impedido ejecutarla y trabajar el acompañamiento emocional de la solución que considera el consultante? ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda adicional? Bueno, solo les informo, con base en el registro de Zoom,
¿sí? Que es el registro que ustedes hicieron, la plataforma tomó asistencia automáticamente. ¿Por qué hicimos esto? Porque al final hay muchas personas que llenan los registros y solicitan los diplomas, pero no se presentan a la formación. Entonces, al final, en búsqueda de cumplir con todos, con esta regulación, etcétera, con base en el listado de asistencia se emitirán los diplomas y los diplomas deberán de estar en sus bandejas de entradas a más tardar el día miércoles de la próxima semana. Si dentro de ese marco de tiempo no están los diplomas, les pediría que escriban, por favor, al WhatsApp más 502 4216 7589 y les daremos seguimiento a los diplomas. Ahora, para acceder a la presentación, ¿sí? Van a poder acceder a través de una página a través de aula.grupocreare.org. El usuario con el que van a acceder es el correo electrónico que ustedes ya registraron. Y la contraseña será Creare 2021 con C mayúscula, ¿sí? Se los coloqué aquí en el chat. Creare 2021 con C mayúscula. ¿Ok? Entonces, les agradezco muchísimo el haber estado acá. Tal vez tomamos una foto grupal, ¿les parece? Quienes puedan encender cámaras, encienden. No, mira cómo estoy de fachudo. Vamos, a ver. Entonces, la Majo ahí está, desde lejos. Despeinado. Ok, bueno, vamos acá. Voy a ir tomando capturas de pantalla a partir de ahorita. Empiezo. Vamos con el siguiente grupo. Siguiente grupo. Siguiente grupo. Ok. Algunas personas van a aparecer ahí repetidos, pero ahí estamos. Les agradezco muchísimo. Qué gusto verlas y verlos nuevamente. Les envío un fuerte abrazo. Pasen un buen fin de semana y excelente inicio de año para todos. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Hasta luego. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias, Marcos. Gracias, feliz fin de semana a todos. Gracias igual.